Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Por favor, abrimos la bendita, muy preciosa palabra del libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 20. Hoy, con la ayuda del Señor, estamos finalizando esta enseñanza preciosa que el Señor nos permitió llegar a la 18. Y vamos a ver de que en el orden de Dios, el Señor siempre va ascendiendo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa mañana, en este precioso día. Momento para honra de Dios. Trae entendimiento a nuestros corazones, Señor amado. Sé tú guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, capacitándonos, Señor. Porque te necesitamos, Espíritu Santo, necesitamos de tu sabiduría. Señor, necesitamos que nos convenzas de que los argumentos de la palabra, Señor, están por encima de nuestros argumentos. Señor, y que tú nos das el consejo que es vida para vivir, y vida abundante, mi Señor. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a las personas que nos están escuchando, nos están viendo desde lugares lejanos. Qué lindo que pueden tener acceso a través de estas cámaras a la palabra de Dios. Así que qué bendición para usted y para mí que tenemos familiares. Yo tengo familiares que están en otros lugares y a veces la hora, si se congregan, la hora a lo mejor les permite. Pero de todas maneras queda también en diferido para que lo vean. Esta mañana la palabra fue muy preciosa, que la necesitamos. Si usted se ha bautizado y ha escuchado enseñanzas, mírelas, para que veamos lo que nos dice el Señor, verso por verso. Maravilloso, necesitamos la palabra del Señor. Qué lindo que hoy podemos estar, hermanos, avanzando ya en esta preciosa enseñanza de la palabra, que podemos hoy felizmente estar aquí con hermanos de la película final. Acuérdese que el Señor comenzó una película desde antes de la fundación del mundo y la va a terminar en aquel día de juicio. Hoy es como una pequeña muestra de lo que va a pasar en ese día, porque el Señor viene enseñándonos, viene haciendo cosas maravillosas. Les decía esta mañana sobre una meditación que tenía en la palabra, de que hoy en día mucha gente está buscando milagros y comparamos y decimos, bueno, los milagros del Antiguo Testamento fueron tremendos. El Señor abrió el mar, abrió la roca y les dio agua, las 10 plagas de Egipto. Eliseo y Elías, Eliseo tuvo la doble porción. Y mire que la gente cuando oran hoy en día dice que oran para que Dios nos dé la doble porción. Pero no reconocemos de que esas obras hizo el Señor, muchas a través de la mano de Moisés,
de otros hombres, pero para venir a hacer y quitar esas, mire las 10 plagas de Egipto, tremendas, pero para Dios venir a quitar y hacer milagros más grandes que en el Antiguo Testamento, los que Dios ha hecho y sigue haciendo hoy en medio de nosotros. Porque para los milagros del Antiguo Testamento, mencione cualquiera de ellos, son milagros pequeñísimos comparados con ese milagro de quitar esas 10 plagas o 15 o 20 plagas que hay en su vida y en la mía. Bendito es el nombre del Señor. Se requirió que viniera el mismo Dios eterno, Él tomara un cuerpo, se humillara y fuera una cruz, y no solamente eso, muriera y resucitara y está hoy en los cielos clamando e intercediendo por usted y por mí. No solo eso, mas envió su Santo Espíritu para poder limpiarlo a usted y a mí de todas las plagas que teníamos. Bendito es el Señor. Hoy en día hay milagros más poderosos de Cristo que todos los milagros que aparecen en la Biblia. Bendito es el nombre del Señor. Pero nos han enseñado a pensar en la carne, a pensar en nuestra mente. Cuando comenzamos a ver espiritualmente, vemos esa obra de ese Dios exaltado, de ese Dios maravilloso que lo vio el profeta Isaías. Y dice que se sintió inmundo ante su presencia, y ese Dios exaltado tuvo que venir aquí a la tierra a coger un cuerpo, humillarse, para venir y libertarlo a usted y a mí de las plagas que tienen, las plagas del Antiguo Testamento. Ninguna condenaba a nadie. Simplemente las plagas que venían y a lo mejor se morían. Pero las plagas suyas y mías, el pecado, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la maldad, todo eso nos condena eternamente. Bendito es el nombre del Señor. O sea que vino, se humilló. Las plagas que venían y a lo mejor, ¿qué diera yo? Dice el Señor en Deuteronomio 5:29. ¿Qué diera yo? ¿Qué no diera yo por este pueblo? ¿Qué no diera yo, hermano? ¿Qué no ha dado el Señor? Dios. Estamos pendientes de que venga el ungido a hablar por usted y por mí. Por milagros de la carne que son para la carne y que al final no morimos. Porque si a mí me sanan este cuerpo, de todas maneras me tengo que morir. Pero vino uno a sanar mi cuerpo, mi alma, mi vida, a libertarnos. Hermano, que se humilló. Y el pueblo sigue menospreciando y siguen buscando al milagrero y siguen buscando al hombre. Y la Biblia dice que carne y sangre no heredan. Bendito es el Señor. Que no diera yo que este pueblo me creyese y me honrase y obedeciera en todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Por eso hoy vamos a ver, hermanos, una pequeña porción de ese final que va a venir de todas maneras a su vida y a mi vida. Hoy veremos los vasos de ira entrando en la casa del alfarero. Todos necesitamos. ¿Quién de nosotros podría decir, yo ya vencí? ¿Quién de nosotros podría decir, yo soy mejor que aquel? Hoy en día lo enseñan y lo promulgan mi pastor, mi apóstol, y cantidad de cosas exaltando el pedazo de carne que somos, moribundos, enfermizos, débiles, para que, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesucristo, y la gente poniendo los ojos en un pedazo de carne débil y mortecino como uno. Ojo, ¿quién de nosotros podría decir que ya venció, hermano? Para que juzguemos a otros, para que condenemos a otros. Bendito. Ni siquiera un pastor anciano que ya esté terminando sus días puede decir, ya vencí. El hombre más sabio que ha dado la humanidad, Salomón, ya ancianito, fue que se pervirtió y se perdió. Entonces necesitamos del alfarero, hermano, necesitamos constantemente venir a que el Señor revise cómo estamos,
Hermano, porque las vasijas se rompen. Dios nos compara con vasijas, lo acabamos de leer. En la casa del Señor hay vasos de oro, de plata, de madera, de barro. Hay diferentes posiciones, pero a los ojos de Dios somos iguales. Pero Él dice que tanto el vaso de oro como el vaso de barro se tienen que limpiar. Porque a veces los vasos nos ensuciamos, a veces nos llenamos de cosas y ya vimos un proceso. Y vamos a ver otro proceso, al vaso de ira. El vaso de ira en la casa del Señor es el mismo vaso de honra, fue llamado para honra, fue hecho por el alfarero para que lo honrara. Y el alfarero lo trató y lo trató y lo trata y tiene misericordia y tiene longanimidad, que es paciencia infinita de Dios para con nosotros. Pero necesitamos al alfarero. Es por eso que el Señor le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero. Hermano, Dios puede hacer de un vaso débil uno nuevo. Eso dice la Biblia. Dice que nos dará un nuevo corazón, dice que nos dará un nuevo espíritu y que pondrá su espíritu en nosotros, para que no andemos en una religión, sino en poder de Dios, poder de resurrección, porque la religión no sirve para nada. Hay gente que cambió de la religión tradicional a otras religiones, y por eso su vida no cambia, su testimonio no cambia, su fruto no cambia, son los mismos mentirosos, los mismos embusteros. El único que nos puede cambiar es ese Espíritu Santo de Dios viniendo a nuestras vidas. Y ahí no hay cambio de religión, porque la religión es enemiga de Dios. Su testimonio no cambia, nuestra vida, hermano. Primero, hacer vasijas nuevas. Porque Él viene y hace vasijas nuevas, no viles. Porque la Biblia dice que Él es bueno y vio el Señor todo lo que hizo, y vio el Señor que era bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios es bueno. Todo. Cuando el Señor viene y permite el amor y se enamoran y los casa y son uno en Él, dice que todo eso es hecho bueno en gran manera, hasta que viene el hombre. Dice, por eso dice que lo que juntó es Dios, no lo separa el hombre. Y viene el hombre, entonces ya ponen cantidades de leyes para separarse. Ya hay en algunas partes que si no le agrada, ya se puede, ya no necesita nada, con solo que no le agrada o que no le huela bien, ya se puede separar. Pero el Señor dijo que lo que Dios junto no lo separa el hombre. Todo lo que hace Dios es bueno. El Señor hace vasijas buenas para honra, vasijas que lo honren, que le sirvan, vasijas con las cuales Dios tenga contentamiento. Usted y yo somos unas vasijas a los ojos del Señor. Y entendamos, hermanos, el que seamos un vaso vil no es un problema, porque como vimos, hay vasos o utensilios en la casa que tienen diferentes usos. Por eso dice, unos para usos honrosos, otros para usos viles. Pero el hecho de que el vaso sea para uso vil no es problema. Si nosotros tenemos un bote de la basura, que es una vasija para la basura, y mientras nosotros la tengamos allá y la estemos limpiando, o sea, que esté limpiecita todo el tiempo, no hay problema. Es un vaso vil, pero es un vaso de honra. ¿Por qué? ¿Por qué es de honra? Porque a pesar de que carga basura, es de honra, porque se limpia constantemente, cada día se limpia. Entonces no vienen malos olores, no se descompone la comida que hay adentro y no le entran las moscas, y ya sabemos que las moscas son demonios, porque los vasos somos usted y yo. Entonces, el problema no es que el vaso sea bien, mientras que el vaso se limpie, porque cuando se limpia es útil. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos en la casa que las dejamos ahí? Había una que las moscas son demonios, porque los vasos somos usted y yo. Un vaso útil dejó de ser útil, pasó a ser vil y pasó a ser un vaso de ira. Ya después no servía, se lo comió, lo corrompió la humedad. Entonces, si el vaso no se limpia, que el vaso sea vil no es problema, porque mientras dice, si alguno se limpia, en la casa del Señor hay vasos para usos honrosos y para usos viles, pero si alguno se limpia, será utensilio, vasija para honra, santificado, o sea, apartada. Esta vasija es para cierto uso. Eso es lo que significa santificado, apartada, consagrada para Dios y para los propósitos de Dios, para los usos del Señor. Ahora, ¿dónde viene el problema? Si el vaso de honra, que se vuelve vil, no se limpia, no se saca lo que hay en él.
¿Qué pasa cuando el vaso le echamos, como ayer en la vasija de la basura, le echan comida? ¿Qué pasa si en 2 días no se saca? Si en 3 días no se saca, cuando menos lo pensemos, huele a mortecina. Eso es lo que nos está diciendo Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros, usted y yo, nos meten a través del vaso, a través de los ojos que entran? Dice que los ojos son la luz del cuerpo, y nosotros que vemos novelas, esas novelas que hablan de perdición, de venganzas, odio, avaricia, prostitución, de todo lo peor, y está entrando a través de estos ojos. Si ese vaso no se limpia, va a hereder y van a venir los demonios. Con razón están los hogares como están. Se va a descomponer, hermano, y van a venir moscas. Acuérdese que Belcebú, que aquello que lo acusaron a Cristo de que él echaba los demonios por Belcebú es el dios de las moscas. El demonio de las moscas, y las moscas son demonios. Entonces, hermano, necesitamos, por eso el Señor nos llama a limpiarnos, hermano, a limpiarnos. Porque si no nos limpiamos, dice la Biblia que nos convertimos en vasos de ira. Un vaso de ira es cuando ya el vaso se quiebra, se hace añicos, y ya el alfarero no puede hacer nada con él. Entonces, qué lindo que nosotros estemos viendo y terminando con esta enseñanza, podamos, hermanos, ver como un vaso que en la iglesia del Señor era de honra, que se descuidó porque le prestó el oído a aquel, porque le prestó el oído a aquella, se le fue dañando el corazón con otra persona o con tantas cosas, y le entraron, se le fue fermentando, se quedó así, de un momento a otro se vuelve indiferente con la otra persona, y así va creciendo, y entonces se va fermentando hasta que va cogiendo malos olores y se llenó de moscas. ¿Para qué nos limpiamos? Para que seamos libres de toda infección, hermanos. Dios nos dejó, dice la Biblia, la cruz cada día. La humillación y el arrepentimiento viene cuando tomamos la cruz cada día. Reconocemos en esa cruz que estamos con Él. Reconocemos en esa cruz que la cruz es un instrumento de muerte. Porque la cruz la permitió el Señor para que fuera un instrumento donde Él iba a destruir el cuerpo que le había preparado a Cristo, como dice Hebreos, para que fuera destruido, porque ese cuerpo estaba lleno de pecado de la humanidad. Pues ahí fue destruido, después fue muerto, y nosotros estábamos en Él, como dice 1 Corintios 1:30, que Dios nos puso en Cristo. Y como Dios nos puso en Cristo, cuando Él se subió a la cruz, ahí estábamos nosotros con Él. Y cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Y dice la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, busquemos las cosas del reino de Dios. ¿Será que lo estamos haciendo? Bendito es el nombre del Señor. Entonces, la contra para las moscas, para el pecado, para los demonios, hermano, y la infección está en la cruz, donde Dios nos puso con Cristo. Entonces tenemos que entender las cosas de Dios. Acuérdese, cuando Isaías tuvo ese encuentro con el Señor, es tremendo cómo fue limpiado. Y acordémonos también cuando el Señor dice que está el Señor, el ángel de Jehová, y está frente a él el sumo sacerdote Josué. Y dice que al lado, a la mano derecha, está Satanás acusando a Josué de pecado. Y el Señor le dice, ¿no es este un carbón arrebatado del fuego? ¿Cuántos aquí fuimos arrebatados del fuego del infierno, hermano? ¿Cuántos aquí Dios quiere cada día sacarnos y sacarnos hasta llevarnos a su presencia? Yo quiero leer ese pasaje porque es muy importante que veamos algo. Zacarías 3:3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Mire, vestiduras viles, estamos hablando de vasos viles. Y estaba delante del ángel. Hermano, ¿cuántos estamos? Mire, él está delante del ángel y está con vestiduras viles. ¿Cuántos venimos a orar delante de Dios y con vestiduras viles? Con raíces de amargura, con falta de perdón. No queremos la cruz, no queremos santidad, no queremos agradar al Señor. Y sin embargo, cada día vamos a la presencia del Señor. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadles las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Eso es lo que Dios quiere. Él viene por una iglesia, dice, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque Dios sabe que como Él nos puso en Cristo,
Dios no se va a engañar a su Hijo. Él nos puso en Cristo porque Él sabía que usted y yo no podríamos llegar a ningún lado. No podríamos cumplir ninguno de los mandamientos de la ley, ningún mandamiento. Por eso Dios nos puso en Él, para asegurarse de que su palabra no fuera vana. Nos puso en Cristo. Dios no se va a engañar a su Hijo. Él nos puso en Cristo porque Él sabía encontrar, porque Él la puso en Cristo. Bendito es el Señor. Lo que pasa es que hay muchos que dicen que están en Cristo, pero es una mentira. Están en una religión, se congregan y todo, pero mentiras que no están, porque la Biblia dice que el que dice que permanece en Cristo debe caminar como Cristo anduvo, y el paso de Cristo era siempre hacia la cruz. Que yo mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Bendito es el Señor. Entonces, hermano, Dios se garantiza una iglesia santa, sin mancha y sin arruga cuando Él venga. ¿Por qué? Porque está puesta en Cristo. ¿Y por qué según Colosenses 3:3? Porque está escondida en Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué? Porque fue crucificada con Cristo. Porque fue enterrada y sepultada con Cristo. Y porque resucitó con Cristo. Entonces, hermano, el pecado mancha nuestras vestiduras. Así con la vestidura manchada no podemos servir a Dios. Por eso el Señor dice que limpió el pecado, perdonó a Josué. Josué representaba a todo Israel, perdonó a Israel. Y así entonces le puso después una mirra sobre su cabeza. ¿Para qué? Para que él pudiera ministrar a Dios. Usted y yo no podemos ministrar a Dios si no tenemos las vestiduras limpias. Limpias habla de vestiduras viles de pecado. Entonces, el propósito de los vasos es para servirle al Señor, pero debemos servirle con vestiduras limpias. Nosotros nos congregamos con un propósito para limpiarnos. Aquí venimos para que la palabra nos limpie, el alfarero nos limpie. ¿Y por qué nos limpia? ¿Para qué? Porque Él sabe que si no nos limpia, no somos útiles a los propósitos del Señor. Entonces, hoy vamos a ver un adelanto, hermano, del día del juicio. Los vasos de ira en la casa del alfarero. Eran vasos que también los había hecho el alfarero, y cuando tenían problemas, cuando se quebraban, cuando se les caían las asas, las cogederas, porque de dónde nos agarra Dios, necesita dónde agarrarnos. Entonces cuando a usted se le cae o a mí se nos cae la cogedera, usted no tiene dónde cogernos. Venimos, escuchamos, pero escuchamos como aquella iglesia que dice Isaías 4. Dice 7 mujeres para un hombre. O sea, la mujer en la Biblia es la iglesia. Las 7 mujeres son las 7 iglesias de Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia. 7 iglesias. Y le dicen: Señor, nos casaremos contigo. Porque es que necesita Dios, necesita de coger a su iglesia. Pero con una condición: nosotros comeremos nuestro propio pan. Así lo dice textualmente, anótenlo y lo lee después. Comeremos nuestro propio pan. O sea, esa palabra que se enseña bíblica está muy bonita, Señor, pero nosotros comeremos nuestro propio pan, porque la Biblia dice que el pan, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es la palabra. Entonces, Señor, nos casaremos nosotras 7 contigo, las 7 iglesias que están regadas por el mundo. Pero déjanos comer nuestro propio pan, o sea, deja nuestras propias filosofías. ¿Usted por qué cree que existen los testigos de Jehová? Porque existe toda esa cantidad de iglesias que dicen que eso sí, pero déjanos comer nuestro propio pan, usar nuestras propias ropas, pero déjanos usar tu nombre. Hoy en día todo el mundo no, yo soy cristiano, yo uso, usan, y el tercer mandamiento dice: no usar el nombre del Señor en vano. El que no es cristiano no diga que es cristiano, porque su fruto lo delata, porque hay mucho enchapado, puro. Por eso el Señor dice que vayamos a comprar oro refinado en fuego, porque cuando el enchape se mete en el oro, en el fuego, ahí mismo se le cae el enchape. Y gloria a Dios que se nos caiga el enchape. Ojalá que a mí se me caiga para poder que el Señor haga algo original en mi vida. Hermanos, entonces, ahí es donde le dicen hoy en día a muchas iglesias, cada una tiene sus filosofías. Usted ve esa de Bogotá, es que Mirna o no sé cómo se llama, y allá tiene su propio libro, y cada una tiene sus fundamentos. Y en la mayoría de las iglesias
hay un jefe en la mayoría, no en todas, porque hay iglesias que hay siervos y siervas del Señor que se guardan para Dios, que guardan el testimonio de Jesucristo. Él es el testimonio de la profecía. La guardan, hermano, pero la gran mayoría, puros reinados de hombres. Entonces nosotros no queremos que el hombre reine, dice, por ahí le decía, no queremos palabra de hombre, sino palabra de Dios. Eso es lo que queremos, que sea la Biblia hablando, porque la filosofía mía no me sirve ni a mí. Entonces, esa mujer, déjanos comer nuestro propio pan, nuestras propias justicias. Ellos se justifican a sí mismos, o sea que lo que hizo Cristo en la cruz no me justifica, no. Ellos se justifican a sí mismos. ¿Por qué? Porque muchas son legalistas. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo que le mandan en el púlpito, aunque muchos dicen, no, el pastor no nos dice, pero constantemente, y cuando llegan, todo el mundo los está mirando a ver dónde tiene la barra, a ver dónde tiene tantas cosas, que si son obra del Espíritu, gloria a Dios, pero si son obra de ese pedazo de carne que está al frente, eso es una justicia propia. Justicia propia. Pero si es el Espíritu Santo, gloria a Dios, obedézcalo, honrenlo. Entonces, vasos que cada uno formó su cosa, que creó el Señor y que se le rajó la boquita. Entonces un vaso, imagínese usted sirviéndole a alguien que viene a su casa y usted con un vaso roto, con el pico roto, y usted le va a servir, no, o sin las asas, o está quebrado. Entonces se lo llevaban al alfarero. Igual que los vasos de honra, todos igual, los llevaban. El vaso, este vaso, era igual a los otros. Era llevado. Aquí, la gran mayoría, según Jesucristo, la gran mayoría de la iglesia va a ser vaso de ira. Muchos, los llamados, pocos los escogidos. Y eso está en la parábola de un rey que hizo una fiesta para su hijo. Y convidó a muchos, la gran mayoría de la iglesia. Pero la Biblia habla de llamados, escogidos y fieles. Entonces eran vasos que también se llevaban a la casa del alfarero. ¿Para hacer qué? Para ser renovados, para ser restaurados. Pero como todo le faltaba alguna parte, entonces comenzaba el alfarero con el proceso que ya venimos viendo. Un proceso precioso. Algunos tenían las bocas rotas, sucias, descompuestos, y el alfarero comenzaba su trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Ya lo vimos. Venía un vaso. ¿Qué pasa cuando un vaso viene a la casa del alfarero, que es la iglesia? Viene, lo primero que hay que hacer es vaciar el vaso, porque nosotros venimos llenos de filosofías, llenos de argumentos, llenos de mentiras, hermano. Venimos a la casa del alfarero, entonces lo primero que hay que hacer es vaciarlo. Sáquele toda la basura que hay dentro para poder que reciba el alimento nuevo, el maná del cielo. Y no solamente eso, sino que además hay que limpiarlo por fuera, porque a veces traemos unas pintas y traemos unas cosas que comienza el Señor a limpiar también el vaso por fuera, pero por dentro también lo tiene que raspar. Y es un raspado, un lijado, que eso duele, porque hay cosas que nos duelen por dentro, cosas que no quisiéramos dejar. Nosotros venimos a la casa del alfarero, pero quisiéramos seguir viviendo parte de nuestra vida, como mucha gente que solamente invitan a Dios a sus vidas y le dan un lugarcito en sus vidas, y Dios nos llama a morir. Bendito es el Señor. Dios nos llama a morir, Dios nos llama a sepultar el hombre viejo. Por eso dice que la nueva criatura de las cosas viejas pasadas, hay que coger ese vaso y sacarle todo lo viejo. Hay que limpiarle todo lo viejo, lijarle todo lo viejo para dejarlo como es. Pero no queda ahí. Cuando tiene la boca partida, hay que hacerle una nueva boca. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso, porque hay un tesoro escondido ahí, de lo vil serás como mi boca, dice el Señor. Entonces, ese trabajo comienza el alfarero con cada uno de nosotros. Y entonces lo restaura. Muchos los pasa por la rueda. Entonces la restauración de esos vasos en esa época la hacían con barro. Cogían, le faltaba un pedazo aquí. ¿A cuántos, hermano, aquí les puede faltar un pedazo aquí? Tenemos la boca rasgada, llena de maldición y de amargura, falta de perdón, y todo sale, la boca rajada. Entonces vamos donde el alfarero para que el Señor nos la arregle.
Entonces él usaba barro, llena de maldición, y siendo de oro puro, purísimo, se hizo carne, se hizo barro como nosotros, pero siendo barro no pecó, se subió a la cruz. Entonces comenzaba con barro, agua y sangre. La sangre de unos bichitos, unas garrapatas que cogen la sangre de los animales, las traían, las aplastaban, y la sangre con barro y el agua. Y entonces comenzaba el alfarero a amasar y a darle nuevamente, a restaurar las asas para poder tener de dónde cogerlo, porque Dios a muchos no tiene de dónde cogerlos. Busca una forma, busca la otra, hasta que comienza el trato del Señor, la disciplina para corrección o el trato para crecimiento. Entonces, qué linda es la disciplina del Señor y qué lindo es el trato del Señor. Entonces, usaba esos tres, y entonces esos tres elementos, más la rueda, más el horno bien caliente. Y entendamos esto para los que escriben. El barro representa al Hijo de Dios que se hizo carne y se humilló por nosotros. Porque si no estamos puestos en ese barro, en esa carne, dice que el Dios nos puso en Cristo para llevarnos a la cruz. Y con Cristo, con esa carne, ojo, porque el Dios eterno no murió. Porque el Espíritu de Dios no puede morir. El cuerpo que Él escogió, ese cuerpo fue, llevó y murió en la cruz. Entonces Él nos puso en ese cuerpo, ese barro. Entonces el barro en el Señor representa a Cristo. Si nosotros no estamos puestos en Cristo, hermano, entonces ya las otras dos combinaciones no funcionan. El barro representa al Hijo de Dios que se hizo carne y se humilló por nosotros. Y Dios nos puso en Cristo. Estamos en Él. Dice que Colosenses 3:3 que estamos escondidos en Cristo. Y dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces, la sangre representa su obra redentora y su vida que Él derramó en la cruz para restaurarnos. O sea, esa sangre de esos animalitos, de esos bichos, para los vasos estos reales que nos representan a nosotros, era para asegurarse de que todo estuviera perfecto. El agua representa al Espíritu Santo y su palabra, la cual nos ablanda para darnos la forma del vaso perfecto. El vaso perfecto es Cristo. El horno es donde Dios nos prueba para ver si su obra el agua representa el Espíritu para nosotros. Hay gente en la iglesia que Dios la ha restaurado, que la sangre de Cristo vino sobre ellos, que Dios los puso en Cristo y los llevó a la cruz. Cristo murió con ellos y por ellos. Hay gente que Dios derramó su Espíritu sobre ellos. Hay gente que Dios ha permitido circunstancias sobre ellos y sin embargo Dios no tiene dónde cogerlos. Y vuelve y les pone las asas y vuelven y se le caen. Y vuelven, hermano. Es tremendo. Ese es el mío. Hay gente que Dios derramó su Espíritu sobre ellos. Hay gente que Dios ha permitido. ¿Por qué? Porque necesitamos estar escondidos en Él, hermano, en Cristo. Escondidos en Él. Necesitamos y vuelven, hermano. Es tremendo. A ese maná escondido, bendito es el Señor. Y necesitamos entrar al horno pero no solitos. Allá ese horno, lo metían el vaso al horno y se quebraba. Pero cuando lo meten a usted al horno con el cuarto, así como a Sabá, Mesá y Abednego, que lo metieron al horno, pero ahí estaba el cuarto. Y cuando el cuarto está, no se revienta cuando venga el calor, bendito es el Señor. Cuando pases por las aguas no te ahogarán, y por el fuego no te quemarás. Hermano, necesitamos ese proceso del Señor. Ahora, ¿pero qué pasa? Los pasos de ir al pasar por el horno, a pesar de que el Señor les untó el barro, el agua que representa, ya lo dije, la sangre, la rueda, y el horno, en el horno volvían y se reventaban. El horno son las pruebas. Hay gente que sale de acá muy animada, cuando llega a su casa ve problemas, cuando ve la tentación, sabiendo que tiene a su esposa, ese es el horno. Ahí está el horno funcionando. De muchas formas la economía, y la gente va bien.
se van. Su trabajo puede ser parte de un horno. Lo saca de Dios, no vuelven a congregarse. Entonces, ¿cómo? Si la Biblia dice que la fe para creerle a Dios, al Dios eterno, viene por oír la palabra. No, yo la escucho por el celular. Hermano, la Biblia llama a congregarnos. Aquí hay 3 enseñanzas que el Señor nos permitió traer muy profundas para cuando si la necesita se la regalamos para que usted escuche bíblicamente verso por verso por qué tenemos que congregarnos. Tenemos. El Señor dice, no dejando de congregarse. No lo está diciendo el pastor, lo está diciendo Dios. Como muchos tienen por costumbre. Entonces los vasos de ira al pasarlo por el horno vuelven y se les caen las partes. Vuelve y se le cae la boca. Cualquier problema empieza a maldecir. Otra vez se le cayó la boca. Cualquier rabiecita empieza a maldecir, a decir de todo. Se le raja la boca. Hermano, por favor, entendamos la palabra y pongámosla por obra. Porque esto yo lo veo repetirse mucho en mucha gente y eso no puede ser, hermano. Estamos permitiendo la palabra. Porque, hermano, la Biblia dice claramente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Dios nos está hablando. Desde esta mañana viene hablándonos tremendamente. Hermano, dice, ya no queda más sacrificio, o sea, la sangre para juntarle con el agua al Espíritu y con Cristo en la cruz, ya no queda más sacrificio. O sea, Cristo ya no es suficiente, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego del infierno que va a devorar a los enemigos del Señor. Hermanos, entonces nosotros venimos aquí para que Dios nos haga, pero para que obedezcamos la palabra. Que seamos como cuando usted va a un espejo que se mira y se ve todo pintado, entonces mismo va y se lava y vuelve al espejo y le obedece al espejo y sale bien bonito. Y aquí Dios, el espejo de la palabra, nos habla y ya cuando vamos allí, dice Santiago, se nos olvida, bendito es el Señor. Santiago 1, del 21 al 25. Hermanos, necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Hermano, por favor, nosotros venimos buscando es que la doble porción y que no sé qué, olvídese de esos cuentos, hermano. Lo que necesitamos es que Dios quite esas 10 plagas de incredulidad, de pecado, de fornicación, de adulterio que hay en nuestras vidas, hermano. Y eso sí es poderoso porque para eso se necesitó que el Dios eterno se hiciera hombre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Cristo se derramó y se metió en ese barro. Entonces por eso se le unta barro, la sangre de Cristo y el agua del Espíritu y de su palabra. Hermano, por favor, necesitamos entender la palabra pero obedecerla. Hermano, ¿cuántos creyentes en una pruebita así de pequeñita, cualquier pruebita? ¡Ay, pues madre! ¡Ay! Empieza el rosario, empieza la palabrería, empieza la maldición, empiezan a maldecir, a hablar, hermano. ¿Cuántos, hermano? Se le caen las asas, no vuelve a la iglesia. No se le rompe el pico. A maldecir, hermano, a decir cosas. La Biblia dice que todo lo que sea bueno, grato, de bendición, eso hablemos y eso hagamos. O se corrompen. Ahora, no importa si al vaso le pasa eso, se corrompe, vuelve donde el alfarero, vuelve acá, nos congregamos ahí con la esposa y con otra novia por ahí escondida, nadie lo sabe, y ahí está el alfarero trabajando, vuelve y trata, la palabra le habla. Salga la llave, hemos dicho, no vuelvo allá, voy a botar el celular y apenas bailaré, congregamos ahí, pero vuelve y el alfarero con su paciencia y amor vuelve y lo coge. Bueno, lo hace miles de veces, vuelve y lo coge, hermano, pero el Espíritu Santo se va apagando, no se va contristando, el Espíritu Santo triste. Si la palabra de mi hijo no tiene poder, si la humillación de mi hijo, si esos milagros tan grandes de mi hijo, de meterse en su vida, toda la plenitud de la vida, meterse en nosotros, no tiene poder. ¿Cómo no se va a contristar el Espíritu Santo, hermano? No, y lo más perverso es que muchos dicen tener ministerios, dicen tener dones, y van bien pecado, hermano, en fornicaciones, en maldición. De la Biblia dice el tercer mandamiento, por eso nosotros tenemos que ir cada día a lavar con los mandamientos. Hermano, no usemos el nombre del Señor ni su palabra en vano. Vuelve el Señor, vuelve y coge ese vaso que está haciendo de ira. Y vuelve y lo arma, le pone, le unta la sangre, le da el agua del Espíritu, vuelve la palabra. Y ahí está, dice, porque si pecaremos voluntariamente, hermano. Y por allá, en Hebreos 4:6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados por el Espíritu y gustaron. Ahí está, dice,
porque si pecaremos, restaurado nuevamente, mire, es imposible. Llega un punto en que el vaso, hermano, tanto humillar y pisotear al Señor. Muchos dicen que tienen al diablo debajo de sus pies. No, tienen a Cristo debajo de sus pies. Y su palabra. Y eso se ve por el fruto. ¿Por usted ve el fruto? Pisoteando la palabra y cristiano. Y se toma la cena del Señor. Ojo, hermano, esto no son palabras de nosotros. El Señor con cuidado, mire, vuelve y lo recibe con paciencia, con amor, con cuidado, le pone y lo mete con paciencia al horno. Mire, si Dios lo metiera a usted y a mí al horno sin paciencia, somos destruidos inmediatamente. No, Él nos mete con paciencia, con amor, esperando que la sangre de su Hijo opere, esperando con paciencia, con amor, con cuidado, le pone y lo mete con justicia, de la justicia de Dios y del juicio venidero, de la destrucción, con paciencia. Y vuelve y cae en el horno y él esperando el Señor con paciencia que la palabra. Y de un momento a otro vuelve y se rompe donde el Señor lo restauró. ¿Cuánta gente que sale del homosexualismo vienen y de un momento a otro caen en el mismo pecado? De la borrachera vuelven, caen en el mismo pecado y vuelven y el Señor con paciencia, hermano. Se vuelve a romper en la misma parte. Pareciera que el trabajo del Señor fuera inútil. Ahora usted dice, no, pues es que las iglesias están llenas. Sí, claro que sí. Llenas de carne, de un tipo enriqueciéndose y de un poco de clientela llevando dinero. Porque cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra, hermano, ni usted ni yo somos engañados. Pero las iglesias están llenas de carne putrefacta, llenas de gente pisoteando al Señor desde el púlpito, porque en el mismo púlpito ya le ponen fuego, todo tipo de músicas, hacen fiesta, hermano, qué perversión. Y mi pueblo así lo quiso. Jeremías 5:31. Mi pueblo se pervirtió el santuario del Señor, pervirtieron la palabra y mi pueblo así lo quiso. Hermano, ¿cuántos después de haber sido libertados, hermanos, por el Señor de la fornicación, del adulterio, vuelven otra vez al adulterio? Vienen el Señor y vuelven otra vez, vienen y vuelven, hermano, es así. Vuelven otra vez y caen. Entonces, qué tremendo, hermanos. Cuando Dios trata y no se cansa de renovar y de restaurar un vaso, y no puede, se convierte en un vaso de ira. Mira, hermano, mucho cuidado, porque si Dios viene tratando con su vida, con un pecado, con unos pecados, y vuelve, usted va en camino a ser un vaso de ira. O usted o yo, no importa, yo para allá y para acá, va en camino, ya se lo muestro. Vasos que pecan y empatan. Viven su vida, hermano, sin aceptar del todo el orden de Dios. No, yo acepto esto, yo me congrego, yo voy, me persino, canto y ya, pero ¿qué más querés? Esta sí es religiosa. Esta sí es religiosa, hermano, pero si es Dios dice que Él vino a entregar su vida para conseguir para sí un pueblo santo, con obras de Dios. Un pueblo santo, un pueblo apartado. No aceptan del todo la mano preciosa del alfarero. Aceptan cierta cosa, pero de allá para acá, por eso el Señor nos llama, derribando argumento, todo argumento y toda altivez que se levanta contra la palabra de Dios, altivez en nosotros y argumento de nosotros. Aceptan las reuniones bíblicas, como esto, la jerga religiosa. Amén, amén, Dios te bendiga, varón de Dios, hembra de Dios, mujer de Dios, toda la palabrería religiosa. Aceptan las bendiciones de Dios, pero no aceptan a Cristo como Señor y único Rey de sus vidas. Viven con el pico rajado, los cojos se mantienen torcidos y el Señor nos dio la palabra para que los cojos no se... pero no aceptan a Cristo y sale cojo. El Señor trata de cogerlos, hermanos, y se les sueltan. No quieren aceptar la restauración total de Dios. Jesucristo vino a restaurar lo que se perdió en el Edén, hermanos. En el Edén ellos no fornicaban, eran santos, vivían en la gloria de Dios y vivían para Dios. Dice que Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió? En el Edén.
Entonces viene, nos restaura. Ese es el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de la regeneración, de la renovación. Hermano, el evangelio del Señor, y viene, pero no aceptan. No es restaurar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió? En el Edén. Entonces viene, nos restaura. Ese es el evangelio. Vienen a la iglesia, se congregan, aceptan la alfarero, pero cuestionan la perfección de Dios. No, que eso es tal cosa. Que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, que eso es... Ay, Dios mío. Derribando argumentos y, oiga, toda altivez en la persona. Los argumentos son altivez contra la palabra y la sabiduría eterna del Dios eterno. Hermano, no podemos cuestionar la verdad de Dios y la santidad de Dios. La Biblia dice que el Señor está buscando verdaderos, no mentirosos, verdaderos adoradores, que lo adoren conforme al Espíritu Santo y conforme a la verdad. El único que da ese molde es Cristo. No hay forma, no se compare con Pablo, ni con Pedro, ni con Juan. El molde de Dios para la verdadera adoración es Cristo. Por eso Dios nos puso en Cristo, para que caminemos con Cristo, para que andemos con Él y para que hagamos lo que Él hizo, dice la Biblia. Él se fue a la cruz, nosotros nos toca irnos a la cruz. Por eso Él mismo nos lo recuerda: que quiera venir en pos de mí, no te olvides, toma tu cruz y sígueme. Es caminar con Cristo para poder adorar a Dios escondidos en Él, revestidos de Él en santidad. Es el evangelio de Dios, hermano. Esto no son inventos míos. El alfarero nos quiere limpios, santificados, para poderle ser útiles, hermano, para toda buena obra. Esto está lleno de obras que el Señor ha preparado para que usted y yo andemos en ellas, y para poder estar en su bendita presencia. Hay muchos, hermano, pero no quieren santificarse. Muchos no quieren la sangre de Cristo, no quieren ir a la cruz. Mire cuánta gente hay. Balaán, un profeta de Dios, un hombre ministro del Señor, y el Señor le hablaba, le entraba por aquí, le salía por aquí, le hablaba, le entraba por aquí, hasta que una mula vino y le habló. Y dice: yo no soy tu mula. Sí, eres mi mula. Entonces, ¿por qué me pegas? Le dice la mula, hermano, la mula hablando, y la mula se paró porque vio al ángel del Señor. Entonces lo vio, y el ángel venía con una espada. La mula obedeció a Dios, y entonces le decía: dale duro, muévete, muévete. Y la mula lo salvó de que el ángel lo matara. Así hay mucha gente, hermano. ¿Cuánta gente hay que un profeta o una profeta del Señor le habló la palabra, y la otra o el otro era una mula guardientera, mula borracha, mula viciosa, y entonces viene el profeta y le habla y se convierte en el Señor? Y hoy en día esa mula les habla y no le hacen caso. La iglesia está llena de esas que éramos mulas y que hoy en día le hacemos caso al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Podemos ser como Balaán, hermanos. Tenemos que estar prestos cuando Dios nos hable a través de cualquier siervito. Hay que inmediatamente pedirle perdón a Dios, humillarnos. Tremendo es el Señor, hermano. Terminó la mula predicándole a Balaán y salvándolo de que el Señor lo matara, aunque después se fregó. Profeta terco, sucio porque no se estaba limpiando de las cosas que le decía el Señor, y de mal carácter, enojado como loco. Y la mula lo hizo callar. Pero si alguno se limpia de estas cosas, hermano, usted y yo tenemos que darle gracias al Señor, porque uno no sabe hasta cuándo Dios nos tenga o estemos acá. Dios no lo sabe. Pero usted debe darle gracias al Señor, igual que yo, de la palabra que Dios nos da a este lugar, hermano. Porque es una obra del Espíritu Santo en su vida. Y yo tenemos que darle gracias a usted y hablándome a mí. Porque hay lugares donde Dios no habla. Por aquí cerquita, todos están metidos en un negocio piramidal. Todos. Y las multitudes. Y desde las 5:30 de la mañana uno ve gente ahí llegando puntualmente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su negocio, y el pastor principal los metió en una cosa como Avon, de esas cosas que son la piramidal de negocios, y todos están metidos. Aquí vinieron y lo ofrecieron varias veces, y hasta a mí vino y me lo ofreció otra personita en estos días que a mí me da pesar, no los ama.
Pero hermano, volvieron, ahí sí van y vea firmes y todos con su negocio, y todos prosperados. Me decía, todos allá somos prosperados. El que quiera ir, hermano, a prosperar para esas cosas, vea aquí al frente. Seguro. Ahí queda al frente, ahí le queda cerquita, ya le di la dirección, ahí lo reciben con los brazos abiertos. Dios nos llama a santificación, no a perversión, hermanos. Pero si alguno se limpia de estas cosas, hermano, ¿será que la palabra lo está limpiando a usted, hermano? ¿O es un culto más? Estamos terminando los pasos, hermano, 18 enseñanzas. Yo le decía a mi esposa, negrita, de pronto yo traer 2 enseñanzas, bueno, ok, de pronto quizás el Señor nos bendiga con 3, pero 18 enseñanzas, y Dios mío, ¿dónde viene eso? Dios nos viene hablando y hablando y hablando y hablando, hermano. Eso para un experto, como yo conozco que hay hombres que Dios les dio ese don de prédica, y hermano, y se van y arman, y de un versículo le sacan 50 enseñanzas, pero yo no tengo esa capacidad. Yo le decía al Señor, Señor, misericordioso, nos estás hablando, para que nos limpiemos, hermano, y la gente como una prédica más, entre los 8 días, vuelva a ver qué hay de nuevo. Hermano, arrepiéntase, hermano, delante de Dios le digo, arrepiéntase, arrepintámonos, hermano, que necesitamos vivir en la voluntad de Dios, no ser una iglesia más como la cantidad de perversos que hay en toda parte. Se montan a sí mismos, llaman su clientela, crecen, y la clientela ignorante, apoyando la mentira. En vez de crecer en el conocimiento de Dios, que es la voluntad de Dios, que crezcamos en entendimiento y conocimiento para que cada día menguemos más y Cristo crezca en nosotros. Haya cambios y transformaciones en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestras familias. Pero si alguno se limpia de esas cosas, Jeremías, hermano, cuando el Señor lo mandó, entonces vio un vaso, añicos, 20 añicos, y vio al alfarero trabajando. Cada pedazo lo cogía y lo ponía y lo juntaba. Hermano, ¿cuántos de aquí el Señor nos cogió en pedazos? No nos cogió como una vasija. A mí no me cogió como una vasija sucia, a mí me cogió en pedacitos. Y todavía me está armando, bendito es el Señor. Pedacitos. Así vio Jeremías al alfarero, cogió pedazos y lo ponía, así como esas cosas que se llenan, como un pozo. Que lo juntan hasta que forman la imagen, así cogió el Señor. Y como Él sabe, como Él es el diseñador, el arquitecto y el constructor, Él sabe cuando hizo la nieve, dónde puso cada cosa. Por eso cuando a usted le duele algo, Él sabe dónde le duele. Y Él sabe la solución para cada uno de sus necesidades y de sus problemas. Pero hay que ir al alfarero para que Él nos sane. Entonces Él lo vio así. Y también lo vio en su paciencia, porque hay que tener paciencia, hermano, para armar un vaso. Y Él sabe, y lo iba formando, hermano, lo iba formando, y así veía a Jeremías. Vayamos a Jeremías 18:1. Palabra de Jehová, ojo, palabra de Dios, que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros, hermano? Coger y volver a amarnos, a armarnos, amasarnos, nos unta el agua del Espíritu, nos pone en Cristo para que sea un barro con propósito, y nos unta la sangre y nos junta, hermano, y nos comienza a armar preciosamente. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, así como la paciencia que tenía ese alfarero natural, con el barro natural y con todo natural, dice el Señor: yo no podré tener eso, hacer eso, y hacer de vosotros una vasija nueva, una vasija que me honre, una vasija que me exalte.
Es tremendo. Hermano, no importa lo bajo que usted haya caído, lo bajo que hemos caído, lo bajo que estemos, no importa. Y el Señor tiene el poder, hermano, para restaurarlo a usted y a mí. Hoy mismo, hermano, bendito es el Señor. Y dar una nueva vida, restaurar nuestra vida. Bendito es el Señor, restaurar nuestra boca para que no sean picos sucios. Restaurar nuestros ojos para que no sean ojos adúlteros. Nuestro caminar para que no nos lleve a lugares de maldad. Nuestras manos para que no hagamos obras de injusticia. Hermano, el Señor tiene el poder. Y sabemos que Él es nuestro alfarero, el especialista, hermano, en trabajar la rueda y el barro. Vayamos a Romanos 9:21. Hoy tenemos que acabar, hermanos. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, ojo, sabemos que Él es nuestro alfarero. Un vaso para honra y otro para deshonra. Dios tiene el poder y la potestad, hermano, para hacer eso. Mire, hay un monte en Jerusalén, allá donde iban los alfareros. Los alfareros, cuando habían vasos, vasijas que ellos no podían restaurar, entonces iban a un monte y allá había un precipicio y se paraban en el monte y tiraban las vasijas ya rotas, y allá se hacían añicos, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Con qué tipo de vasijas? Con aquellas que ya no tenían arreglo, aquellas que el Señor trabajó y le luchó. Ahí se hacían nada, hermano, quedaban ya sin manera de recuperarse. Vayamos a Isaías 30:14. Yo lo quiero leer, anótelo. Y quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Mírenlo ahí. Que sin misericordia lo hacen. Ahí se hacían nada, hermano. Quedaban ya sin manera de recuperarse. Vayamos a Isaías 30. Cuando el Señor ya desecha una vasija, ya esa vasija no puede restaurarse jamás. Que la Biblia dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recibieron de los poderes de la palabra, hermano. Ahora vayamos a Mateo 27:3. Anótelo, por favor, porque estamos tardecito. Acuérdese acuérdese lo que le pasó a Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes. Estamos tardecito. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. O sea, no podían llevar esas monedas al templo, porque es precio de sangre, precio de la sangre de Cristo. Mire lo que hicieron con las 30 monedas de plata. Verso 7. Y después de consultar, mire, compraron con ellas el campo del alfarero, allá donde tiraban las vasijas que no servían, nunca más servirían allá. Mire, lo compraron porque eso era profético, se tenía que cumplir. Esa fue otra profecía que se cumplió, para sepultura de los extranjeros. Mire usted, qué tremendo. Con ese dinero que se pagó por traicionar a Jesús, compraron ese terreno. Y allí se desechaban las vasijas, y allí se hacían añicos, nunca más se podían restaurar. Allí se tiraban los vasos de ira. Aquellos que no tienen restauración ya, hermanos. Entonces, hermanos, los vasos de ira eran vasos de honra, que se hicieron vasos viles, que no se quisieron limpiar. Mire la palabra. Yo conozco gente, hermano, gente que tienen conocimiento, que tienen llamado del Señor, hermano, y por ahí en borracheras, hermano, en pecados. Y usted le pregunta cualquier versículo, sabe más que usted. No, hermano, no. Si yo estuve con tal pastor, estuve tantos años, yo estuve en tal parte, y borrachos, con vicio, en pecado, en adulterio, en fornicación. No se quisieron limpiar, ni se quisieron arrepentir, ni se humillaron delante del Dios Todopoderoso que vino a entregar su vida por ellos. Es por eso que nunca más pueden ser restaurados, hermano.
Dios nos habla y nos habla y nos habla. Allí mismo fue desechado Judas. Hermano, usted dice, no, pero es que Judas, apóstol de Jesucristo, escogido por Jesucristo, donde dice la Biblia que él tenía parte de ese ministerio. Él era apóstol, hacía milagros con el Señor, recibía cada día la palabra de Dios personalmente, el Dios único personalmente dándole la palabra. Lo amó, lo abrazó, le mostró sus milagros, sus maravillas. Hermano, no se quiso limpiar, no se quiso arrepentir, no se quiso convertir. La mayoría, cuando el Señor dice, muchos los llamados, pocos los escogidos, porque la mayoría no quisieron escoger a Cristo. Dios no desecha a nadie. Dios lo que hace es que se contrista el espíritu y después se apaga y ya no hay forma. Y cuando el espíritu está avivado, Él nos dice, nos muestra el pecado. Aquí yo no está hablando, pero cuando uno está cauterizado, habla y sigue haciendo lo mismo. Entonces miren, es fácil de uno revisarse, hermanos, fácil de uno revisarse. Jeremías 19:1, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo. Mira, lleven los ancianos, o sea, los que escriben la palabra, y de los ancianos de los sacerdotes, o sea, lo último, la crema del Sanedrín. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, de los ancianos del pueblo. Quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quebranta una vasija de barro que no puede restaurar más, desechada para siempre. Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura y que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Mire, hermano, Judas estaba mejor metido en un ministerio que usted y que yo, y estaba en el ministerio directo del creador del universo y se condenó. Y muchos dicen que no, que es que si usted hace una oración de fe ya no se condena. No se condena, eso es lo que dicen ellos, pero Cristo dice en Apocalipsis que los borrachos, ni la prostituta, ni los homosexuales, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. O sea, condenación eterna, eso lo dice Cristo, pero un vaso de carne, un teólogo dice que no se condena. Ojo con tantos que andan reformando la mente de muchos. La palabra es la que nos tiene que reformar. 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, mire usted, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Mano, allí murió Judas, porque no se convirtió al Señor y decidió ser un vaso de ira. Mira, hermano, que el Señor nos habla y nos habla y nos habla. No podemos estar haciendo el oído sordo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que a usted y a mí nos llega, se entristece el Espíritu Santo, se contrista, ya no nos habla. Y llega un momento, se apaga, ya quedamos, hermanos, sin brújula, quedamos sin norte. ¿Cuántos, hermanos? Cuando nosotros escuchamos la palabra, no la obedecemos, nos burlamos de la palabra, la pisoteamos, desechamos la obra de Cristo, desechamos la sangre, desechamos su cuerpo, el barro, y desechamos al Espíritu Santo, el agua. Pero Dios lo soporta. Mire, ¿cuántos de ustedes dicen, bueno, ¿y yo por qué no hace algo ya? No, mire lo que dice la Biblia, pero Dios lo soporta con paciencia para el día de la quema. Romanos 9:22, ya vamos terminando. Mire que Dios, hermano, en que su paciencia lo va guardando, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, ojo, preparados para destrucción. Hay gente en las iglesias que Dios los soporta, tranquilitos. Dañan, si pueden dañar el corazón a otro, si pueden dañar la iglesia, y Dios los soporta, tranquilitos, para el día de la destrucción, hermanos. Él nos daña, el Señor nos enseña
nos habla, nos capacita, hermano. A través de hombres, porque Dios ha escogido hombres y mujeres para capacitarnos. Pero muchos no quieren limpiarse. Antes se meten en problemas con los ministros. Y así es donde poquito a poco se va dando la blasfemia contra el Espíritu Santo. Contristado una y otra vez. Por eso dice, mire lo que dice, hermanos. Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Eso se llama la longanimidad de Dios. Mucha paciencia, exagerada. Uno dice, Dios mío, pero a ese hombre perverso, ¿cómo le dañó el corazón? Tiene miles de personas y todos se van para el infierno. Mire las doctrinas falsas que está enseñando. Mire que todos son riquezas. El Señor, ¿por qué no lo fulmina y salva a toda esa gente? Aquí está la respuesta. El Señor soporta con mucha paciencia, longanimidad, los vasos de ira preparados para la destrucción. Ahí está la respuesta. Entonces, qué tremendo. El barro, el agua y la sangre. Necesitamos de Cristo. Necesitamos entender y apropiarnos, hermano, que es en su cuerpo, es en el cuerpo de Cristo donde Dios nos puso y nos llevó a una cruz para que Él muriera en nosotros con Él y sepultarnos y nacer a una nueva vida, hermano. Necesitamos del agua, del Espíritu y de la bendita palabra, hermano, no pisoteándola, no negreándola, no negándola, permitir que haga su obra en nosotros. Y necesitamos de la preciosa sangre de Cristo que nos redime para ser vasos de honra, santificados y útiles al Señor y dispuestos como sacerdotes de Dios, dice el Señor. Somos linaje escogido, hermano. Linaje escogido. Para que mostremos en nuestros cuerpos, en estos vasos, en estas vasijas, en nosotros, las virtudes de aquel que nos amó, hermano. Pongámonos de pie, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Yo quiero hacer un llamado, hermanos. No importa tu posición o la mía. A veces vemos a personas quizá más dignas que nosotros, por su posición económica, por su posición cultural, por su educación, no. El Señor dice, si alguno se limpia, todos nos tenemos que limpiar. Aquí no hay nadie. El único que no tiene que limpiarse es Cristo, porque nunca se ensució, siempre permaneció puro, limpio y santo. Nunca pecó. De resto, todos pecamos, hermano. El Señor nos llama, hermano, al arrepentimiento. Dios nos llama a que nos limpiemos. Por favor, cerremos nuestros ojos. El Señor nos llama a que nos limpiemos, hermano. Cuando el vaso no se limpia, se comienza a descomponer lo que hay adentro. Si hay raíces de amargura, si hay falta de perdón, se va a descomponer, va a herer, se va a podrir, hermano, y va a traer las moscas, el poder de las tinieblas que no te van a dejar levantar. Pero por eso el Señor nos dice que si alguno, no importa que sea de barro o de madera, que seamos, no importa, que haya otros de oro, no importa. La Biblia dice que si nos limpiamos, hermanos, seremos instrumentos para honra. Dios nos santifica y seremos. Pero por eso no importa, hermano, el pecado, no importa la vida que hemos llevado. Dios tiene el poder para limpiarnos. Yo quiero hacer un llamado, por favor, cerremos los ojos. Si hay alguien en este lugar que Dios viene trabajando, mire, 18 instrumentos para honra. Hablando del Señor, usted puede revisarlas, todas son diferentes. Usted puede revisar la palabra. Dios viene hablándonos hace mucho tiempo a través de su santa y bendita palabra para que nos limpiemos y nos muestra a través de toda su palabra. La limpieza debe ser interior y exterior, limpieza por dentro y limpieza por fuera. Pero si alguno, Dios te llama y me llama hoy, si alguno, así como cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cuando el Señor le dijo, hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición. Dice el Señor, límpiate. Escoge pues la limpieza. Y el Señor nos limpia. Si hay alguien acá que necesita arrepentirse, necesita ponerse en comunión con el Señor, venir a cuentas con el Señor,
yo quiero guiarte a una oración bíblica para que tú entres, si hay sinceridad en tu corazón, si es sincero tu corazón delante del que escudriña tu mente, escudriña tu corazón. Esa espada de dos en comunión con el Señor, venir a cuentas con el Señor. Yo quiero guiarte a una oración plena. Porque la palabra dice que su palabra no volverá atrás vacía, es una espada que no volverá vacía, irá con algún resultado, o de salvación o de condenación, o que honramos su palabra o que la despreciamos. Si hay alguien acá que quiere, necesita ponerse a cuentas con el Señor y quieres que su palabra no volverá, pero necesitamos limpiarlos. Si hay alguien que nunca ha entrado en una comunión, nunca ha venido a comenzar una relación con un Dios vivo, no con una religión muerta, con un Dios vivo. Si alguien necesita ponerse a cuentas con el Señor, haga esta oración conmigo. Dígale: Padre Celestial, yo bendigo tu preciosa obra de redención. Bendigo, mi Señor, tu sabiduría, mi Señor, tu inteligencia eterna, tu poder. Bendigo tu gloria, tu majestad. Señor, como tú te hiciste hombre, barro, para llevarme a mí, para amasarme a mí, mi Señor, para santificarme a mí con Él, para crucificarme, para sepultarme, mi Señor, y para darme nueva vida, nueva resurrección con Él. Señor, yo bendigo tu preciosa obra, Señor, en esta preciosa mañana que tú nos has hablado, Señor. Yo te doy gracias, mi Rey, por tu palabra. Señor, yo creo con todo mi corazón que mi Señor Jesucristo murió en esa cruz y que ahí estaba puesto yo, mi Señor amado, y como Él murió y resucitó, yo también morí y resucité con Él. Señor, ahora yo estoy sentado en lugares celestiales. Señor, yo te pido perdón, mi Señor, de todos mis errores, de toda mi Señor, de todas mis tinieblas, de toda mi maldad, de todos mis pecados. Señor, produce en mí ese verdadero arrepentimiento para yo honrarte. Quiero ser un vaso de honra, útil a tus propósitos. Mi Señor, santificado. Dios mío, lávame con esa preciosa sangre, lávame con tu preciosa palabra, lléname con tu Santo Espíritu, mi Señor, y llévame en ese barro, mi Señor, del cuerpo de Cristo, mi Rey, para honrarte por siempre y para siempre. Yo te doy gracias, Padre. Yo te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.